Siempre creí que el mal era algo externo, algo que perseguía y capturaba, algo que podía ser controlado. Pero me equivoqué. El mal no es un hombre que se esconde en las sombras. Es la sombra misma, y una vez que entra en ti, nunca te deja escapar. Esta es la historia de cómo lo descubrí, de cómo él me encontró, y de cómo me convertí en aquello que juré destruir. Todo comenzó en una noche de invierno, fría y silenciosa. No había viento, ni siquiera el más leve susurro en el aire. Solo el inquietante crujido de la nieve bajo mis botas mientras me dirigía a la escena del crimen. Al llegar, la cinta amarilla de la policía ondeaba débilmente, marcando el límite entre la realidad y el horror que me esperaba al otro lado. Soy Samuel Navarro, detective con más de 15 años de experiencia. He visto muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero lo que encontré esa noche, eso fue diferente. Cuando entré a la casa, lo primero que noté fue el olor a sangre, espeso y metálico, impregnando el aire. Las paredes, blancas y limpias, parecían burlarse de la violencia que acababa de ocurrir en su interior. A pesar de los cuerpos que había visto en el pasado, algo en esta escena me hizo sentir un nudo en el estómago. Un agente joven me saludó, visiblemente afectado. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban cuando me entregó los detalles preliminares. La víctima, un niño de 7 años, señora. Su madre lo mató. Su voz temblaba y pude notar que había sido su primera escena de este tipo. Lo comprendí. Yo también fui así alguna vez, antes de que la rutina me endureciera el corazón. Pero esa noche sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un nerviosismo inexplicable, una sensación de peligro que parecía flotar en el aire. La escena del crimen estaba en la cocina. El cuerpo del niño yacía en el suelo, cubierto por una manta que ya había sido manchada por el charco de sangre debajo. Me agaché, sintiendo el peso de cada segundo sobre mis hombros. Era evidente que el niño había sido asesinado con una furia descontrolada. Su pequeño cuerpo mostraba decenas de heridas, la mayoría concentradas en el pecho y el abdomen. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los ojos de su madre. Ana Ortega, la asesina, estaba sentada a pocos metros de su hijo. Las esposas rodeaban sus muñecas, pero no hizo ningún esfuerzo por resistirse o huir. Su mirada estaba vacía, perdida en algún lugar lejano, como si su mente ya no estuviera allí. Sus labios se movían lentamente, balbuceando palabras que apenas podía oír. No era yo. No era yo. Repetía una y otra vez. Intenté sacarla de su trance, preguntándole qué había sucedido, pero su respuesta fue tan desconcertante como aterradora. Él me dijo que lo hiciera. Dijo sin apartar la mirada del vacío. Me acerqué a ella, manteniendo mi voz firme, pero calmada, tratando de hacer que volviera en sí. ¿Quién te dijo que lo hicieras, Ana? Pregunté, buscando una pista, algo que explicara el horror que había presenciado. Su mirada, antes perdida, se enfocó lentamente en mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero había algo más allí, algo que no podía entender en ese momento. El miedo, pero no el miedo de una madre que ha cometido un crimen. Era un miedo mucho más profundo, primitivo. El hombre sin nombre, murmuró. Su voz temblaba y su cuerpo se estremeció al pronunciar esas palabras. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No estaba seguro de qué me asustaba más, si el nombre que mencionaba o la certeza con la que lo hacía. Intenté mantener el control de la situación, pero en ese momento ya sabía que este no sería un caso común. El hombre sin nombre. ¿Era un apodo? ¿Una figura imaginaria? No tenía sentido.
pero había algo en la forma en que lo decía que me hizo sentir una creciente inquietud. La pregunta que me surgía era inevitable. ¿Quién o qué era esa figura que tenía tanto poder sobre ella? La llevamos a la estación para interrogarla. Durante el trayecto, no dijo una palabra más. Su cuerpo permanecía rígido, pero su mirada estaba alerta, como si esperara algo, como si temiera que él apareciera en cualquier momento. La llevé a la sala de interrogatorios, donde intenté obtener una confesión más clara, pero cuanto más hablaba, más confuso se volvía todo. Él siempre estuvo allí, detective, en la esquina de mi mente, susurrando. Dijo con una voz apenas audible. No puedo verlo, pero sé que está ahí. Él me dijo que lo hiciera, que era la única manera de detener el dolor. Mi paciencia, normalmente inquebrantable, comenzaba a agotarse. Intenté hacer que hablara más claramente, que me diera detalles, pero solo repetía lo mismo: el hombre sin nombre. No había ninguna descripción física, ninguna relación, nada que lo hiciera tangible. Solo esa figura invisible que, según ella, la había controlado. Los otros detectives y oficiales comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos pensaban que Ana simplemente estaba loca, que había sufrido un brote psicótico y estaba inventando de excusas. Pero algo dentro de mí no me dejaba cerrar el caso tan fácilmente. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Era como si esa presencia, esa figura que mencionaba, fuera algo más profundo que una simple alucinación. Las noches siguientes no fueron mejores. Aunque el caso parecía estancarse, no podía dejar de pensar en Ana Ortega, en su hijo y en ese misterioso hombre sin nombre. Comencé a revisar el expediente una y otra vez, buscando algo que me hubiera pasado por alto, pero todo apuntaba a lo mismo. Una madre aparentemente amorosa que había perdido el control de forma inexplicable. Sin embargo, no pasaron muchas semanas antes de que otros casos similares empezaran a surgir. No uno ni dos, sino varios. Lo que había empezado como un caso aislado de una madre enloquecida se estaba convirtiendo en una pesadilla en serie. Un profesor universitario estranguló a 3 estudiantes durante una clase, sin ningún motivo aparente. Un taxista condujo deliberadamente contra una multitud de peatones, matando a varios. Y todos ellos, sin excepción, mencionaban lo mismo durante los interrogatorios. Él me dijo que lo hiciera, el hombre sin nombre. Mi mente comenzó a trabajar a un ritmo frenético. No podía ser coincidencia. Estos asesinos no tenían ninguna conexión entre ellos, ninguna relación previa. Sus vidas eran completamente diferentes. Y sin embargo, todos hablaban de la misma figura, una entidad que, según ellos, controlaba sus acciones. Y ahí fue cuando el verdadero terror comenzó a surgir en mí. Porque aunque no lo dijeran directamente, había algo en la manera en que todos ellos me miraban. Era como si supieran algo que yo no sabía. Como si estuvieran al tanto de un secreto oscuro y aterrador que todavía no lograba comprender. Un secreto que, de alguna manera, estaba más cerca de mí de lo que podía imaginar. No sabía que ese caso cambiaría mi vida para siempre. No sabía que estaba a punto de descender a una oscuridad que nunca había conocido. Pero la sensación de que algo o alguien me vigilaba, esa sensación estaba ahí, siempre presente, siempre observando. Y ahora, con más asesinatos por delante, estaba claro que no había forma de detener lo que se avecinaba. Los días posteriores a los primeros interrogatorios fueron los más desconcertantes de mi carrera. Cada vez que creía tener una pista, algo que me llevaría al siguiente paso, el caso se torcía en una dirección completamente distinta. Los crímenes seguían ocurriendo, cada uno más espantoso que el anterior,
Las muertes parecían no tener relación entre sí, excepto por una cosa. Todos los responsables mencionaban al hombre sin nombre. Esa sombra invisible que parecía tejer una red de control sobre cada uno de ellos. Era como si este ser, real o imaginario, los manejara como títeres. Cuanto más lo investigaba, más nublada se volvía mi mente. Los patrones eran difusos. Las pistas siempre se desvanecían antes de que pudiera conectarlas del todo. Lo peor de todo era que, aunque los acusados no se conocían entre ellos, hablaban de este hombre sin nombre como si lo hubieran conocido toda su vida. Esa obsesión compartida comenzaba a afectarme de una manera que no podía explicar. Uno de los casos que más me perturbó fue el del profesor universitario. El hombre de unos 50 años, sin antecedentes penales, había estrangulado a 3 de sus alumnos en plena clase. Las víctimas eran jóvenes, brillantes, con futuros prometedores, y su asesinato había sido absolutamente inexplicable. El profesor no tenía ninguna razón aparente para hacer lo que hizo. Cuando me senté frente a él en la sala de interrogatorios, me enfrenté a un hombre que no mostraba remordimiento, ni confusión, ni rabia. Era como si estuviera completamente en paz con lo que había hecho. Le pregunté por qué lo había hecho, y su respuesta fue la misma que había escuchado antes. Él me lo dijo, el hombre sin nombre. Me acerqué más a él, tratando de desentrañar lo que realmente estaba sucediendo en su cabeza. ¿Quién es él? Descríbelo. ¿Dónde lo encontraste? El profesor me miró con una expresión extraña, como si mi pregunta no tuviera sentido. Y entonces, con una tranquilidad perturbadora, me dijo: No puedes encontrarlo, Samuel. Él siempre te encuentra a ti. Esa frase me dejó helado. No me lo esperaba. Se suponía que solo debía ser un interrogatorio rutinario. Pero de repente, sentí como si el profesor supiera algo sobre mí. No mencioné mi nombre en ningún momento, no delante de él, y mucho menos con esa familiaridad. La piel se me erizó, y un temor irracional se apoderó de mí por primera vez en años. Traté de mantener la calma, pero algo en su tono me hizo sentir vulnerable, como si estuviera expuesto, vigilado. Las palabras del profesor resonaron en mi mente mucho después de haber terminado el interrogatorio. ¿Qué significaba que él siempre te encuentra a ti? ¿Cómo sabía mi nombre? Era imposible que hubiera obtenido esa información sin ayuda, pero ninguno de mis colegas lo había mencionado. Empecé a preguntarme si era una coincidencia o si había algo más detrás de esas palabras. Días después me llegó otro caso, y con él, la misma historia. Un taxista sin antecedentes había atropellado deliberadamente a un grupo de personas. Fue uno de los asesinatos más violentos y despiadados que había visto. Aparentemente, había acelerado sin previo aviso, dirigiendo su vehículo directamente hacia una multitud de peatones en una calle concurrida. La escena era desgarradora. Cuerpos destrozados por el impacto, gritos y caos por todas partes. Cuando lo arrestamos, el taxista estaba en un estado casi catatónico, repitiendo, como los demás, lo mismo. Él me dijo que lo hiciera. El hombre sin nombre. El interrogatorio fue tan frustrante como los anteriores. No había detalles, solo el mismo patrón. Todos hablaban de una figura invisible que parecía controlar cada uno de sus movimientos, pero ninguno podía describir su apariencia. Ninguno sabía su nombre, y sin embargo, todos actuaban como si lo hubieran conocido de toda la vida, como si esa sombra hubiera estado acechándolos desde el principio. A medida que los casos se acumulaban, me vi obligado a examinar las vidas de los sospechosos más a fondo. No había ningún vínculo claro entre ellos, ni un solo contacto, ni una sola relación.
Pero entonces empecé a notar algo extraño. En cada caso, los acusados mencionaban un evento traumático en su pasado. Para algunos era la pérdida de un ser querido. Para otros, un fracaso devastador, una humillación. Era como si este hombre sin nombre hubiera aprovechado esos momentos de vulnerabilidad para entrar en sus vidas. No podía probar nada, pero una hipótesis comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si esta figura no era una persona, sino una manifestación de sus propios traumas y miedos? ¿Y si el hombre sin nombre era un símbolo del colapso mental de estas personas? Pero entonces, ¿cómo se explicaba que todos hablaran de él con tanta exactitud, como si fuera real? El cansancio empezó a hacer mella en mí. No dormía bien. Mis sueños se llenaban de sombras, de presencias invisibles que me seguían a todas partes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de un hombre, siempre de espaldas, siempre cubierto por una oscuridad que no lograba disipar. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Luces que parpadeaban, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, y esa sensación constante de que algo o alguien me estaba observando. Un día, revisando las pruebas en la oficina, encontré algo que me desconcertó. Entre los informes había un papel que no reconocía. Era una nota, escrita a mano. Las palabras eran crípticas, como un mensaje en código. Estás más cerca de lo que crees, Samuel. Él está esperando. No reconocía la caligrafía, y cuando le pregunté a mis compañeros si alguno de ellos la había puesto ahí, todos negaron saber algo al respecto. ¿Era una broma? ¿O era algo más? Intenté restarle importancia, pero en mi interior sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Las noches empezaron a volverse más largas. Me sentía más paranoico. Cada vez que caminaba por las calles, tenía la sensación de que alguien me seguía. A menudo me giraba, buscando a ese alguien, pero nunca veía nada. Sin embargo, la sensación persistía. No podía escapar de esa presencia invisible, de esa constante opresión que se cernía sobre mí. Era como si el hombre sin nombre estuviera jugando conmigo, acechándome en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Intenté seguir investigando. Analicé más profundamente la vida de los sospechosos, buscando cualquier conexión que hubiera pasado por alto. Pasaba horas y horas revisando archivos, informes médicos, antecedentes psicológicos. Todo apuntaba a una cosa. Estas personas habían sido vulnerables en algún momento de sus vidas. Y fue entonces cuando el hombre sin nombre entró en sus mentes, corrompiendo lo poco que les quedaba de estabilidad. Pero no podía explicar cómo. Cómo una figura que no parecía existir físicamente podía tener tanto poder sobre tantas personas. Cada paso que daba en la investigación me acercaba más a un abismo del que no sabía si podría salir. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Mi experiencia como detective me decía que todo esto debía tener una explicación racional. Pero lo que estaba experimentando en carne propia no tenía nada de racional. Fue entonces cuando me di cuenta de que la clave de todo esto no estaba en los crímenes, estaba en mí. Todo lo que había experimentado, todas las sombras que sentía alrededor, no eran una simple coincidencia. Este hombre sin nombre no solo estaba persiguiendo a los sospechosos, de alguna manera también estaba persiguiéndome a mí. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía. Este no era un caso más. Este era un juego en el que yo, sin saberlo, había sido una pieza desde el principio. Mi mente había empezado a desmoronarse lentamente. El insomnio y la paranoia me acechaban día y noche, como si el hombre sin nombre
no solo estuviera manipulando a los sospechosos, sino también a mí. Mi instinto de detective, ese que había pulido durante años de resolver crímenes brutales, comenzaba a fallarme. Cada vez que creía estar cerca de una respuesta, ésta se esfumaba como niebla al amanecer, dejándome atrapado en un laberinto sin salida. El día que lo supe todo llegó de la forma más inesperada. Había estado siguiendo una pista que parecía insignificante. Un informe sobre un hombre que había aparecido muerto en su apartamento. Aparentemente, un suicidio. No había ninguna conexión obvia con los casos anteriores, pero algo en la descripción me llamó la atención. La víctima era un hombre solitario, sin familia ni amigos cercanos, que había dejado una nota críptica. Nunca pude escapar de él. La policía había clasificado el caso como un suicidio sin más, pero yo sentí algo más profundo. El lenguaje era demasiado familiar. Resonaba con todo lo que había escuchado antes. Cuando llegué a la escena del suicidio, sentí esa misma opresión en el aire, como si el espacio estuviera cargado de algo más que la muerte de un hombre. Las paredes del apartamento estaban desnudas, salvo por una cosa, una pequeña marca en el suelo, casi imperceptible, un símbolo trazado en la oscuridad con lo que parecía ser ceniza. Era un círculo con líneas que se entrelazaban en el centro, formando un patrón que parecía hipnotizarme. Lo había visto antes, aunque no sabía dónde. Era una firma, una marca de propiedad. Con un nudo en el estómago, empecé a buscar entre los archivos del caso. Busqué los informes de otros crímenes que investigaba y revisé cada fotografía, cada esquina de las escenas del crimen, y ahí estaba. En la casa de Ana Ortega, en el aula donde el profesor había matado a sus estudiantes y en la calle donde el taxista había arrollado a las víctimas. El mismo símbolo, siempre oculto en la sombra, pero presente en cada caso. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había pasado por alto algo tan crucial? La respuesta era dolorosamente clara, porque alguien o algo me lo había ocultado a propósito. Una mano invisible que jugaba conmigo, moviendo piezas en este macabro tablero. Cada vez estaba más convencido de que el hombre sin nombre no era una simple invención de mentes enfermas. Era real, o al menos tan real como podía ser una sombra que corrompía las almas de aquellos que lo encontraban. Esa noche, mientras repasaba estas revelaciones en mi oficina, recibí una llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que respondiera. Al otro lado de la línea, una voz suave y burlona, una que reconocí al instante, habló. Sabía que lo descubrirías, Samuel. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién eres?, exigí con la voz más firme que pude reunir. La voz soltó una risa baja, como si la respuesta fuera obvia. ¿Sabes quién soy? Siempre lo has sabido. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. La paranoia, las noches sin dormir, la sensación de ser observado, todo apuntaba a esto. Alguien, o algo, me había estado manipulando desde el principio. Estaba siendo arrastrado por este juego, controlado por una entidad que no podía ver, pero que había estado presente en cada paso que daba. Dime dónde estás, dije, tratando de controlar mi respiración. Te lo diré, Samuel. Ven solo, y todo terminará esta noche. La llamada terminó abruptamente, y en mi mente solo quedaba una pregunta. ¿Realmente quería conocer la verdad? Decidí seguir la pista. Quizás era la única manera de poner fin a este infierno psicológico. Llegué a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido un centro de distribución hace décadas, pero que ahora era poco más que ruinas. Las ventanas estaban rotas, el aire olía a moho y a decadencia. A pesar de lo lúgubre del lugar, sentí que algo me atraía hacia adentro,
como si el hombre sin nombre hubiera estado esperando mi llegada durante mucho tiempo. El interior estaba casi a oscuras, iluminado apenas por la luz de una linterna que llevaba conmigo. Caminé por el pasillo principal hasta llegar a una sala amplia, y ahí, en el centro de la habitación, lo vi. Una figura. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera distinguir en la penumbra, pero sabía que era él, el hombre sin nombre. Sabía que vendrías. Dijo con esa misma voz suave y burlona que había escuchado en la llamada. Di un paso hacia adelante, sin apartar la mirada de su silueta. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro. La figura dio un paso hacia adelante, pero nunca salió completamente de las sombras. Era como si la oscuridad misma se aferrara a él, protegiéndolo de ser revelado del todo. Tú, Samuel, siempre fuiste parte de esto. Desde el principio, he estado contigo. Me buscabas sin saberlo, y ahora, aquí estamos. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía estar involucrado en esto? Yo era el detective, el perseguidor, no la presa. No puede ser real, dije, sintiendo el pánico trepar por mi garganta. Eres solo una creación, una alucinación. Él rió, un sonido profundo que resonó en las paredes vacías. No soy más una alucinación de lo que lo eres tú, Samuel. Soy la sombra en la mente de todos los que has perseguido. Soy el temor que se esconde en cada rincón oscuro. Y ahora, soy parte de ti. De repente todos los recuerdos de los sospechosos comenzaron a encajar. Sus confesiones, sus miradas vacías, sus miedos. Este hombre sin nombre no era una entidad física, pero tampoco era una simple ilusión. Era el reflejo de la desesperación, del miedo y del control que acechaba en las mentes de aquellos que lo conocían. Y ahora lo comprendía. Él siempre había estado en mí también. ¿Qué quieres?, logré preguntar con la voz rota. La figura permaneció inmóvil, pero su respuesta fue devastadora. Quiero lo que siempre he querido. El control. Y ahora que me has encontrado, es hora de que aceptes tu lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía lo que tenía que hacer. Este no era un ser que pudiera capturar, ni un hombre al que pudiera detener. Era una parte oscura de mí mismo que debía enfrentar. Cerré los ojos, buscando en mi interior alguna forma de detenerlo, de expulsarlo. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que me hundía en su influencia. No puedes escapar de mí, Samuel. Dijo la figura como si leyera mis pensamientos. Porque yo soy tú. En ese instante sentí que mi mente se partía en dos. La batalla no era externa, sino interna. El hombre sin nombre era una manifestación de mi propia oscuridad, de mis miedos y de mi cansancio. Había jugado conmigo, me había llevado al borde del abismo, y ahora solo quedaba una opción: aceptarlo o dejarme consumir por completo. Cuando abrí los ojos, el silencio era absoluto. El hombre sin nombre había desaparecido, pero no en el sentido literal de la palabra. No había un cuerpo, no había un rastro físico que indicara que alguien había estado allí conmigo en esa habitación oscura. Pero sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que él no se había ido. Estaba dentro de mí, una presencia que nunca me dejaría. Yo era su anfitrión, su marioneta, como lo habían sido antes todos aquellos que él había manipulado. Salí del edificio abandonado al amanecer, con la primera luz del sol atravesando el horizonte, pero no sentí alivio. En lugar de la paz que solía traer el final de un caso, todo lo que sentía era un vacío. La oscuridad dentro de mí se había asentado, silenciosa, pero presente. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía deshacer.
Volví a la estación de policía esa misma mañana, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Mis colegas me saludaron, pero sus palabras eran apenas murmullos distantes. Mis oídos zumbaban, como si estuviera bajo el agua. Traté de mantener la compostura, de aparentar normalidad, pero cada gesto, cada palabra que decía, me hacía sentir más desconectado de mi propio cuerpo. Era como si ya no fuera completamente yo mismo. Los informes sobre los casos se acumulaban en mi escritorio. Los crímenes continuaban, pero algo había cambiado en mi percepción. Ya no los veía de la misma manera. Antes, me obsesionaba por resolver cada detalle, por entender la lógica detrás de cada acción. Pero ahora, entendía que no siempre hay una explicación racional. Algunas cosas simplemente son, y el hombre sin nombre era una de esas cosas. Mis superiores querían cerrar los casos. Para ellos, los sospechosos habían sido manipulados por una figura desconocida, un hombre invisible que, según los testigos, controlaba sus acciones. Pero no había pruebas físicas, nada que pudieran usar para hacer una acusación formal. El sistema no aceptaba sombras como culpables. Al final, la mayoría de los acusados fue declarado mentalmente inestable y enviado a instituciones psiquiátricas. Con cada día que pasaba, yo también me sentía más distante, más alienado de la realidad. Comencé a perder el control sobre los pequeños detalles de mi vida. A veces me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, tratando de recordar si siempre había sido esa persona. Otras veces, mientras caminaba por la calle, veía sombras moverse en mi visión periférica. Cuando giraba la cabeza, nunca había nada allí, pero sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado se había vuelto insoportable. Ya no podía ignorarla. Las sombras que me habían seguido durante meses ahora estaban dentro de mí, acechando cada uno de mis pensamientos. Sabía que el hombre sin nombre no solo me controlaba, me estaba transformando. No era una transformación física, sino algo mucho más profundo. Era como si estuviera cediendo lentamente a una oscuridad que siempre había estado presente en mi interior, esperando el momento adecuado para consumirlo todo. Entonces, sucedió algo que me dejó al borde de la desesperación. Una noche, mientras revisaba algunos informes en casa, escuché un golpe en la puerta. Pensé que era el cansancio haciéndome escuchar cosas, pero el sonido volvió a repetirse. Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada paso me pesaba. Al abrir la puerta, no había nadie, solo un sobre, tirado en el suelo frente a mí. Lo recogí con una mano temblorosa y lo abrí. Dentro había una única hoja de papel, con un mensaje escrito a mano en una caligrafía que reconocí al instante. ¿Has aceptado ya quién eres realmente? Era su letra, la letra del hombre sin nombre. No podía haber duda. Ese mismo tono burlón, esa misma provocación. Lo más perturbador era que la pregunta resonaba en lo más profundo de mi ser, como si hubiera estado ahí esperando ser formulada desde el inicio. Cerré la puerta de golpe, tratando de controlar mi respiración, pero era inútil. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Esa noche tuve el peor de los sueños. Me veía a mí mismo caminando por una ciudad vacía, envuelta en sombras. Al principio no parecía haber nadie, pero mientras avanzaba, comencé a notar figuras borrosas observándome desde los rincones, desde las ventanas de edificios en ruinas. No podía ver sus rostros, pero sentía sus ojos sobre mí. Y en el centro de la ciudad, parado en medio de la oscuridad, estaba él. El hombre sin nombre me miraba, su figura distorsionada por las sombras que lo rodeaban. Di un paso hacia él, y fue entonces cuando lo vi con claridad por primera vez. No tenía rostro, pero lo más espantoso fue que su silueta era la mía, era yo.
no como me veo ahora, sino como podría ser, o como soy en lo más profundo de mi mente. Me desperté con un grito, sudando, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. Me quedé sentado en la cama, incapaz de distinguir la realidad del sueño. Las líneas entre ambos mundos se estaban desdibujando cada vez más. A partir de ese momento, todo cambió. Empecé a ver el rostro del hombre sin nombre en los lugares más inesperados, en los reflejos de las ventanas, en los espejos, en las sombras que proyectaban los árboles cuando caminaba por la calle. Al principio era fugaz, como un eco visual que desaparecía antes de que pudiera reaccionar, pero luego empezó a quedarse, mirándome fijamente desde rincones oscuros, sin decir una palabra, solo observándome. Sabía lo que significaba. Él no solo quería controlarme, quería reemplazarme, quería que yo me convirtiera en él. Intenté resistirlo, intenté alejarme del caso, distanciarme de todo lo que me recordara a él, pero fue inútil. La verdad es que ya no podía separarlo de mí. Cada pensamiento que tenía, cada decisión que tomaba, estaba contaminada por su influencia. Me estaba convirtiendo en algo que ya no reconocía. Los días pasaron y me fui aislando cada vez más de mi trabajo y de mi vida. Ya no era el detective Samuel Navarro, el hombre lógico y racional que siempre había sido. Me sentía como una sombra de mí mismo, vagando por la vida sin propósito ni dirección. Mis colegas intentaron ayudarme, pero no entendían lo que me estaba sucediendo. ¿Cómo podrían? Ni siquiera yo lo entendía del todo. Y así, en una de esas noches interminables, tomé una decisión. Sabía que no podía escapar de él, pero quizás podía vivir con él. Quizás, después de todo, había algo de verdad en lo que el hombre sin nombre me había dicho. Quizás siempre había estado en mí, esperando el momento para emerger. Me miré en el espejo una última vez. Mis ojos, antes llenos de vida y determinación, ahora eran pozos oscuros de duda y miedo. Ya no era yo. No del todo. Había aceptado lo que era. El hombre sin nombre no era solo una figura externa. Era una parte de mí. Una parte que siempre había estado ahí, acechando en las sombras de mi mente. Y ahora, finalmente, lo aceptaba. Me había convertido en él. Y con esa aceptación llegó la paz más aterradora de todas. Porque al final, la verdadera oscuridad no es algo que venga de afuera. La verdadera oscuridad es la que siempre ha estado en tu interior, esperando a que te detengas a mirarla de frente. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.